primero que todo lo que tenemos que entender de este segundo paquetazo fiscal, que por cierto yo lo anuncié, lo advertí, la Extra incluso tuvo la deferencia de sacarme el 8 de junio una portada diciendo que yo advertía que el gobierno iba a insistir con un nuevo paquetazo de impuestos y que la ciudadanía y la clase política tenía que estar muy alerta. Básicamente este nuevo paquetazo fiscal se compone, tiene varias cosas, pero en esencia se compone de tres aspectos. Por una parte, un cobro un aumento, perdón, en el cobro de la renta y de los ingresos tanto a las empresas como, y óigase bien, a los trabajadores independientes. O sea, es un golpe duro a la clase media, es totalmente regresivo, ¿verdad? Regresivo se refiere a un impuesto cuando los impuestos van no sobre los sectores más altos, sino sobre los sectores populares. Entonces, primero que todo, es un aumento en el impuesto de las empresas en general y también, que aquí es de todo lo más grave, a los trabajadores independientes. Esta primera parte es muy grave porque Costa Rica, y no lo dice Fernando Zamora, lo dice el Banco Mundial, ya es uno de los países, y escúchese bien, es uno de los países más caros del mundo, con una carga tributaria que se acerca al 60% de carga tributaria, ¿verdad? Sin contar otro montón de cargas digamos, públicas que todos los trabajadores y todas las personas que desarrollan una actividad productiva tienen. Entonces, eso es el primer aspecto que es muy grave. El segundo aspecto tiene que ver, y que es también tremendamente regresivo, o sea, repito, regresivo me refiero a que ataca a los sectores populares, es el hecho de que grava las propiedades de las personas, ¿verdad? Y las propiedades de todos los sectores, ¿verdad? Digo porque, por ejemplo, triplica el impuesto de la propiedad a todas las propiedades, incluso las propiedades digamos, de vivienda popular media. ¿Por qué lo digo? Bueno, por ejemplo, triplica una propiedad de 30 millones de colones, y todos sabemos que una propiedad de 30 millones de colones, hoy, con eso, es una propiedad popular media, digámoslo así, de clase media popular. Entonces, triplica el impuesto a las clases medias de vivienda popular, y por supuesto a todas las demás las triplica. Por ejemplo, una clase ya no una casa, perdón, ya no de clase media popular, por ejemplo, una casa clase media urbana, ¿verdad? Que puede ser, qué sé yo, cercana a los 70, 80 millones de colones, que sigue siendo una clase media urbana. Digamos, la persona tendría que estar pagando 700, o sea, se le triplica, tendría que estar pagando por mes. Entonces, Alex, si vos analizás que un salario promedio de un profesional, digamos un salario básico de un profesional son 700,000 colones, estás hablando de que para que, o sea, que un profesional debe casi que destinar un mes completo del año de sus ingresos solo para pagar ese impuesto, ¿verdad? De su casa. Entonces, ese segundo elemento es gravísimo porque tiende directamente a proletarizar a los propietarios, ¿verdad? Dos elementos que quiero rescatar. Uno de ellos, este no es un tema que haya generado únicamente el partido de gobierno en sus dos administraciones. El problema fiscal en Costa Rica se viene arrastrando desde hace 40 años aproximadamente. Uno, dos. Don Oscar Arias y doña Laura Chinchilla ya salieron al paso y dijeron que en el caso de don Oscar Arias dice que él no ve viable que no se sumen más impuestos, y doña Laura Chinchilla por su parte dice que es bueno la propuesta pero también una contrapropuesta, o sea que no descarta esa posibilidad. Sí, bueno, yo me permito diferir con ambos. Indudablemente la salida no debe de ser más impuestos, ¿verdad? No debe ser cargar, ¿por qué? Porque el umbral, digámoslo así, el límite de máximo, o sea, ¿cómo le vas a meter más impuestos a una sociedad que, repito, los mismos organismos internacionales reconocen que es una de las sociedades con mayores cargas tributarias del mundo? Somos el tercer país más caro de América Latina.
No, pero es que no solo de América Latina, en cargas tributarias estamos por encima de Europa, que además, ¿verdad? Que además hay que tener cuidado con esto, porque por supuesto que Europa puede tener una carga tributaria, qué sé yo, del 40%. ¿Verdad? Nosotros estamos cerca del 58%. Digamos que Europa la tiene el 40%, 45%, pero los servicios públicos de los países europeos son de primer nivel. Entonces, lo grave es que nosotros estamos desarrollando una carga tributaria. Bueno, somos de las cargas tributarias, repito, más altas del mundo, y aún así la quieren aumentar con servicios públicos muy deficientes. Don Fernando, pero es que además a mí lo que me preocupa es que este tipo de cargas, quienes terminan pagándola son la clase media de este país, que cada vez se ha ido proletarizando. Exactamente, se va, que es lo que les estaba yo explicándote, o sea, ¿qué es lo que sucede con todas estas medidas, como los impuestos a las casas? Entonces, o sea, totalmente regresivas, o sea, van directamente sobre los sectores populares. Entonces, lo que están haciendo es que en el caso de la clase media, que es de donde más están extrayendo recursos, la están proletarizando totalmente. Y la evasión fiscal, bien, gracias, porque de eso nunca se habla en este país. Por ejemplo, me dicen que en aduanas, por ejemplo, ya están solo digamos, en aduanas hay un sistema que se le llama de semáforos verde y rojo, y por ejemplo eso lo dejaron de implementar, con lo cual, por ejemplo, la evasión en aduanas es una evasión que perfectamente se puede estar dando a gran escala, y el gobierno ni se está dando cuenta. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Verdad? ¿Cuál es mi criterio sobre la solución de esta situación? Yo creo que es una combinación, ninguna solución es simple, ¿verdad? No hay ninguna solución simplona, digámoslo así. La salida entonces es o va en 4 direcciones. Yo he venido diciendo que va en 4 direcciones. Una primera dirección, obviamente, o sea, no hay de otra. O sea, Alexis, no hay de otra. Hay que recortar gasto público, sobre todo el gasto. Se puede recortar más el gasto público, pero mire, porque Alexis, el gobierno nos ha hecho creer que ya no hay de dónde. Perdone, Alexis, vea, yo le voy a dar ejemplos. Vea, yo les voy a dar ejemplos. Vea, están pidiendo un préstamo de $200 millones para unos gastos del Ministerio de Hacienda en equipo de cómputo. Están pidiendo $50 millones COSEBI para unas cámaras de vigilancia. O sea, solo ahí como decimos los ticos, en ese toque le estoy hablando de un abuso en el gasto público de $250 millones, que lo están implementando ya ese gasto. O sea, si sumamos eso, los gastos que se están desarrollando en el AIA, que ustedes mismos, no estoy hablando de Fernando Zamora, más yo me he enterado por lo que la Extra ha venido denunciando. Sí. Se acerca casi, yo hacía hablado otra vez con todo lo que ha venido denunciando la Extra, ¿verdad? Que durante los últimos meses, pues yo trato de ir juntando esos recortes, son aproximadamente $500 millones solo en gastos recientes abusivos. Entonces, recorte de los abusos en el gasto público. 2, indudablemente junto al recorte es desregulación de la actividad productiva. O sea, en este país no solo es caro producir, el costo de legalidad, o sea, el costo de los trámites es caro, y de los impuestos, etcétera, etcétera, todo lo que hablábamos, pero es que además de que es caro, el costo de la legalidad es engorroso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Aquí para instalar una universidad privada que quiera autorizar o solicitar la autorización de una carrera, me explicaban el otro día que dura como 3 años. O sea, algo que debería durar no más de 3 meses, dura como 3 años, y así con cualquier tipo de actividad productiva. 30 segundos me quedan. Eso por un segundo. Tercero, debe valorarse más bien como una señal para estimular, la actividad productiva, más bien buscar de qué forma se bajan algunos impuestos y se facilita su recaudación para estimular la actividad productiva. Y el cuarta y última columna, que es fundamental para mí, es la inversión en proyectos de gran calado, Alexis, que generen divisas del extranjero. Ejemplos: el gran aeropuerto metropolitano, el aeropuerto de la zona sur, reducir los plazos para instalar una zona franca, parques ecotemáticos para atraer más turistas, ¿verdad? Como al estilo los que tiene Quintana Roo en México. Entonces, una combinación de esos 4 factores e inversión de gran calado podrían reactivar la economía, y sin necesidad de aumentar impuestos, que el país recaude, el Estado recaude más fondos. Bueno.